Hola, nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre la entrevista a Sunter. Entonces, es interesante cómo él se concibe como prácticamente los otros aprendizajes y la experiencia de los otros aprendizajes, ciencias y campos de la vida, como la literatura, la música. Es como algo que enriquece no solamente como a la persona en sí, sino que también enriquece como esa concepción del contexto y del entender el por qué se hace arquitectura en algunos lugares o el por qué se sitúa. Sí, pues yo creo que ese conocimiento del que habla la filosofía de la música, también él habla que lo ha ayudado a entender los lugares también y que también se ven reflejados en la arquitectura que él hace, el uso de los materiales, el uso de la luz, el uso del espacio, del ambiente donde está la arquitectura. Creo que también se puede hacer un conector directo entre ese conocimiento previo de las otras artes a el arte de la arquitectura, también el arte del hacer. Entonces creo que también en la entrevista hablaba mucho sobre eso. Sí, total, yo creo que esto nos ayuda un poco a comprender la actividad que estamos haciendo en la clase con los personajes, porque pues la formación de la arquitectura no se basa solo como en lo técnico pues de la profesión, sino en todo el entendimiento cultural que hay alrededor de lo que influye en la arquitectura y lo que para él influye en su arquitectura. Entonces, no sé, creo que esta entrevista como que nos permite relacionar un poco más lo que estamos haciendo con los personajes de literatura, filosofía, arte, música, y cómo Suntor pues se ve influenciado por estas tendencias culturales y las manifiesta en el espacio, precisamente con lo que está diciendo Luisa de la música y como todo el tono poético que se le da a la arquitectura en, desde su como formulación y construcción también. Sí, por ejemplo, también es como muy interesante donde él empieza a hablar como las tonalidades y las cosas de Mozart y como sus silencios no solamente significan algo en la música que le quitan como la pesadez de los ritmos o los altibajos de la misma música que se están componiendo, sino que también se ve presentado en un lugar. Entonces él como lo empezó a llevar como ya a un sitio en específico, entonces empezaba a hablar como por ejemplo también como que no solamente ese contexto se ve como por los materiales y ese contexto inmediato como urbano y espacial, sino que también es ese contexto donde está el ruido y como los materiales en sí mismos. Entonces empezaba a hablar también como los materiales también tienen como esa esencia ya algo histórica que ya concebían, se concebía de por sí. Entonces, que esto también contribuía al espacio que él estaba creando, el lugar que él estaba creando y como esto prácticamente va de la mano. Entonces él decía donde el entender cómo eh, nosotros escribimos o hacemos como algún escrito en literatura o algo similar, es como nosotros no solamente abrimos como los sentidos hacia lo que estamos viendo, sino que también lo que estamos escuchando y sintiendo. Entonces, que sentía lo mismo cuando iba a un lugar. Entonces, por ejemplo, los materiales eran eso. Entonces, cuando ese contexto histórico y esa esencia histórica le da como algo, le da una característica formal más interesante como al lugar que él estaba diseñando. Sí, él habla también, habla una parte sobre el espíritu del lugar y cómo él logra entender el espíritu del lugar donde va a estar la arquitectura e incluirla, incrustarla en sus obras arquitectónicas. También en ese mismo, como por ese mismo camino, también habla de cómo la arquitectura tiene que trabajar con el entorno, no puede ser impuesta ahí en un lugar como tal, también tiene que ser muy consciente del espíritu del lugar, muy consciente de los materiales del lugar, lo que tú decías, Gaby, exactamente. Sí, total, no que sea algo completamente ajeno al lugar en el que se está implantando, sino que haga parte de ese lugar. Yo creo que eso también tiene que ver con las analogías que estaba hablando Gaby, como es importante, no sé, por ejemplo, mantener un ritmo o bajar la pesadez como del ambiente en términos, no sé, los traduce como iluminación, entonces un espacio muy oscuro, muy pesado y después una claridad. Entonces yo creo que entender las dinámicas del espacio en el que se está implantando la arquitectura permite que se hagan estas analogías entre los distintos ámbitos culturales para formular esta y responder a este lugar desde la arquitectura.